Somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Pero debemos, hermanos, reconocer que somos seres emocionales. Me impactó eso que dijo la hermana Evelyn. Y yo pensé, ¿quién sería esa hermana que le dijo: usted solo está que se muere y nunca se muere? Yo dije, wow. Si a mí me dicen eso, me caigo desmayado. Pues significa que alguien está deseando que uno se muera. ¿Quién será, Dios mío? Solo Dios lo sabe, hermana Evelyn. Pero eso es horrible, hermano. Porque uno, aunque sea comiendo frijolitos, no nos queremos morir. Y aunque sabemos que vivir en Cristo es ganancia si muere. Vivir en Cristo es una bendición y morir es ganancia. Pero ¿quién quiere ganar muriéndose? ¿Quién quiere ganar hoy muriéndose? ¿Quiere ganar? ¿Verdad que no? Esa ganancia no la queremos. No la queremos. Pero somos seres emocionales. Dios nos creó como seres que vamos a experimentar emociones. Vamos a experimentar enojo. ¿Cuántos se han enojado? Amén. Aleluya. Gracias a Dios por ser sinceros. Por eso no, yo nunca me enojaba. Mentiroso. Ahí nos convertimos en mentirosos. Nos enojamos, nos ponemos tristes, sentimos alegría, sentimos gozo, sentimos temores. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Un enojo, hermano. El enojo es una emoción igual que el gozo. Eso ya es natural. El enojo. Y Pablo dice airados. La palabra airado es enójense. Airados. Como que dice enójense. Pero lo dice, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Dice, ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hermanos, la razón de ser emocionales es porque fuimos creados a imagen de Dios y a su semejanza. Tengo varios principios. Primeramente, Dios siempre siente dolor y pesar. Número uno, Dios siente dolor y siente pesar. Génesis capítulo 6, verso 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Siente dolor Dios? Sí. Se arrepintió de haber hecho al hombre. A veces sentimos como que la Biblia se contradice en algunas cosas, pero la Biblia no se contradice. La Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo aquí dice: y se arrepintió Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo son esas cosas? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¿Cómo está eso? La traducción dice que Dios se condolió, se entristeció, le dolió de haber hecho al hombre por causa de la desobediencia del hombre. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene emociones. Número 2, Dios es celoso.
No comparte su gloria con nadie. Según Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Dice Dios: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso como algunos de nosotros. ¿Cuántos son celosos? Ahí sí, calladitos, ¿verdad? Nos da pena decir. Dios es celoso, no quiere ver otro Dios comparado a Él ni semejante a Él. Sigamos. Dios se enoja. ¿Creen que Dios se enoja? Éxodo 4:14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Entonces Dios tiene emociones. Dios le da dolor y pesar. Dios es celoso y no comparte su gloria. Dios se enoja. Wow. ¿Acaso no es un Dios bueno? ¿Acaso no es un Dios de amor? ¿Un Dios de gracia? ¿Un Dios de misericordia? ¿Un Dios compasivo? Sí, pero también se enoja. Aún la Biblia dice que, esto no va a aparecer en pantalla, solo se lo voy a decir. El capítulo 16 del libro de Apocalipsis se titula Las copas de la ira de Dios. Y la palabra ira es enojo. Es decir, que Dios un día va a derramar las copas de la cólera de Dios. Dios se enoja. Tiene emociones. Otro punto es que Dios se alegra por nosotros. Se alegra. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salva, se gozará sobre ti con alegría, caerá de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, Dios se alegra. Y por último, Dios hace fiesta. Lucas capítulo 15, verso 10 dice: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Oiga la palabra. Uno dice: es que los ángeles se gozan. No, aquí dice que hay gozo delante de los ángeles. ¿Y quién está delante de los ángeles? Pregunta de examen. ¿Quién está delante de los ángeles? Es Dios. Entonces dice: hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Qué significa eso? Que el que se goza es Dios. Cuando un pecador se arrepiente, no simplemente son los ángeles, es Dios quien se goza. La Biblia Nueva Versión Internacional dice este versículo: se alegra Dios con sus ángeles. Se alegra. Entonces, hermano, Dios es emocional. Dios siente dolor y siente pesar. Dios es celoso. Dios se enoja. Dios se alegra. Dios hace fiesta. Y cuando un pecador se arrepiente, Dios se sigue gozando, porque Él tiene emociones. Entonces pregunto: ¿los creyentes somos seres emocionales? Sí, porque somos hechos a la imagen de Él. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos son celosos? Hay que alegrarnos, los celos son bíblicos. Y yo le iba a decir a la esposa: ya dijo el pastor que es ser celoso, ella siento celo. Y la esposa le decía: yo también siento celo. Son dañinos, hermanos. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesucristo. Y hay que aprender a confiar en la esposa y en el esposo. Entonces, hermanos, el hombre
los hombres de la Biblia fueron emocionales como nosotros. Y aquí está un salmo que habla de que los seres humanos somos emocionales. El Salmo 137, me lo pone ella, por favor. Oiga esta gente, hermano. Dice la palabra del Salmo 137, desde el verso 1. Le voy a leer todo el Salmo. Dice la Biblia: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos emocionales. Los hombres también lloramos. Amén. Acordándonos de Sión, verso 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántenos algunos cánticos de Sión. Es cuando los judíos estaban esclavizados, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y el verso 4 dice: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, y si no enalteciera Jerusalén como afrenta asunto de mi alegría, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es que ellos estaban tristes, emocionalmente estaban mal. Porque, hermanos, la gente que los había llevado, ¿y dónde están? Pues, ¿por qué no cantan? ¿Qué no son ustedes la gente alegre? ¿Qué no son ustedes los que cantaban en Sion? Sí, pero nosotros no podemos cantar a Jehová en tierra extraña. Emocionalmente estaban mal, como nos ponemos algunas veces nosotros emocionalmente. Somos seres emocionales. Y las circunstancias o las cosas que pasamos en la vida nos afectan. A veces los pastores cometemos un error, y no solo los pastores, los predicadores. Cuando vemos que la gente no alaba a Dios, el culto no está muy bien, y uno comienza a decir: ¿están muertos? ¿Huesos secos? ¿No tienen vida? Y uno no sabe las circunstancias como cada persona está pasando. Hay pastores así. Yo le digo a los hermanos pastores en las reuniones que a veces fallamos en esa situación, porque empezamos a insultar, a maltratar a la iglesia, y pensamos: ¿por qué no cantan? ¿Por qué no alaban? ¿Por qué no sucede esto? ¿Y qué pasa? ¡Huesos secos! ¡Oí la voz de Dios! Y hay gente que tiene sus familiares enfermos, hay gente que tiene problemas económicos. Cuesta, hermano, cuesta estar mueve en esos momentos. Cuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que adorar a Dios. Porque en la adoración usted se concentra, se conecta con el poder de Dios, y usted comienza a sentir liberación espiritual en sus emociones. Porque siente que a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, a pesar de la situación, a pesar del problema familiar, a pesar del problema con los hijos, siente que Dios lo libera, y después puede seguir alabando al Señor, porque es en medio de esas emociones que Dios va a hacer un milagro especial en nuestra vida. En este salmo, el escritor está triste. Eso es normal, pero su tristeza se está prolongando a un sentimiento. Porque le voy a decir algo: las emociones no son malas, es que somos seres emocionales. Las emociones no son malas. Nos ponemos tristes, nos enojamos, nos gozamos, nos alegramos. No son malas si las sabemos controlar. ¿Cuándo es que las emociones no son malas? Cuando las sabemos controlar. Amén. ¿Cuándo es que el enojo no es pecado? Cuando lo sabemos controlar.
La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que todos los hombres en la tierra. No había otro hombre más manso que todos los hombres en la tierra. ¡Wow! Y de repente Moisés le dice a los judíos: oigan ahora, rebeldes. El hombre manso se enojó. Dios le va a dar codornices a tal grado que le va a salir la carne hasta por las narices. El hombre manso. Wow. Es tremendo, hermano, como cuando un pentecostal se le sale el indio, ¿verdad? Y la gente dice, hermano, que no viene de la iglesia, hermano. Habla, Señor. Sí, que no viene de la iglesia, hermano. No era usted la que estaba allá con las manos levantadas, gozándose en la presencia, que somos emocionales. No podemos evitar las emociones, pero debemos aprender a controlarlas. Para ello es necesario saber qué son las emociones y cuándo las emociones son dañinas. Entonces le pregunto, ¿qué son las emociones? Es una pregunta. Pastor, ¿y qué son las emociones? La emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo, a lo que veo, oigo internamente, pensamientos, recuerdos, imágenes internas. Emoción viene de una palabra latina, emovere, que quiere decir mover hacia o desde, en contra de lo que pienso y de lo que yo quiero hacer o que no quiero hacer, pero eso hago. Ninguna persona quiere ser mal hablada, pero se le sale. Desde como un accidente. ¿Quién quiere matar a una persona con su vehículo? Nadie, pero lo matan. Nadie sale de ese hoy voy a ir a matar un anciano que se me atraviese ya, porque quiero matar. No, es un accidente. Gloria a Dios. Yo sé que algunos no queremos matar ni un gato, ni un perro, pero yo lo veo en la calle deshechos. Alguien me mató. Gracias a Dios que no le pusieron la cámara, porque yo iba preso por un perrito. Le digo para que no lo anden matando. 6 años, hombre, abogado. 6 años. A la cárcel, hermano. Entonces, las 4 emociones básicas son estas. Número 1, alegría. Número 2, tristeza. Número 3, enojo. Y número 4, miedo. Voy a repetir, las 4 emociones que afectan a los creyentes son las siguientes: alegría, tristeza, enojo, miedo, entre otras podemos mencionar culpa. Culpa. No sé si usted en alguna vez se ha sentido culpable por algo. Yo sí. Y esa culpa nos martiriza. Esa culpa nos enferma. Y uno se arrodilla y dice: Señor, aquí vengo, Señor, yo necesito un milagro, Señor. Señor, aquí vengo a ti con mi corazón puro. Y el enemigo dice: ¿puro? ¿Puro el corazón? ¿De verdad está puro? Y entra un espíritu de culpa. Señor, es que no hay santo, sino solo tú eres santo, Señor. Ya le dimos vuelta a la hoja. Porque hay una voz que nos critica
¿Qué son sentimientos? Un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento. Cuando se suma la emoción y un pensamiento, según el biólogo Humberto Maturana, dice que una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ello. Y cuando la emoción se suma con el sentimiento, entonces puede tener un corazón enfermo, un corazón dañado. ¿A cuántos en alguna vez los ha dañado a alguien? Pregunto, ¿a cuántos en alguna ocasión alguien los ha dañado? A mí me pudo esa palabra de hermana, sinceramente. Pero muchas veces a usted lo han dañado. Pero ¿cuándo es que el corazón se enferma? Cuando se crea un pensamiento que lo conduce a un sentimiento. Esa hermana, yo dice, no la puedo ni ver. Ni ella me puede ver a mí, ni yo a ella. Ahí era un sentimiento. Le voy a mencionar 4 características de las emociones. 4 características de las emociones. Número 1, son estados transitorios que vienen y se van. Las emociones vienen y se van. Uno puede enojarse, de repente está contento. ¿Pecó? El enojo es una emoción. Número 2, las emociones se dan de forma inconscientes y son rápidas. Número 3, la emoción siempre ocurre antes que el sentimiento. Y número 4, ocurren de manera automática, espontánea, pero se van luego. Fíjense que yo a veces siento que como que recibo unas grandes ideas como presidente y voy a la sesión de junta y esta gran idea que se me vino de parte de Dios, digo yo, se la voy a poner a la junta y entonces será una explosión tremenda en la junta. Y cuando yo les digo, hermanos, que trae una idea que va a ser poderosa para el crecimiento de los distritos, de la zona, el avivamiento, de repente levanta la mano, hermano, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en esa idea. ¿Qué creen que sentí? No díganme qué siento. ¿Ah? Primero me enojo. Y segundo me conformo. Y tercero vamos a comer juntos. Y la gran idea que yo llevaba desapareció. ¿Somos enemigos con la junta? No. Porque el enojo es natural, es una emoción. Le voy a citar algo que es bien interesante. Ahitofel dice que no pudo controlar su enojo contra David. El enojo, una de las 4 emociones básicas, llegó a este hombre que se llamaba Ahitofel, que era uno de los 2 consejeros de David, el mejor consejero de David. Segundo Samuel 16:23 dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Era un hombre apegado al corazón de David, el consejero de David y amigo de Absalón, hijo de David, el hombre de confianza de David.
Él era un hombre fiel a David, un hombre muy sabio para aconsejar a David, pero de repente cambió y se unió a la rebelión de Absalón, hijo de David. Miren qué tremendo. Se unió a la rebelión de Absalón, hijo de David. Aconsejó que se acostara con las concubinas del rey y le planeó matar a David con sus propias manos. Este hombre iba a matar a David con sus propias manos, y como no lo pudo hacer, se metió la espada él mismo, el mejor amigo de David. Después quería matar a David, y como no lo pudo hacer, se mató él mismo. Significa, finalmente, al no poder hacer realidad sus planes de dar muerte al rey, terminó quitándose la vida. ¿Por qué? Porque se apoderó de él un sentimiento. ¿Cuál era el sentimiento? ¿Cómo es que un hombre culto, célebre, honrado, sabio, instrumento de Dios, terminó así de mal? La respuesta es simple: tuvo una emoción que lo llevó a un sentimiento, lo prolongó a un sentimiento que no pudo frenar ni pudo controlar, porque su enojo era justificado, pues el rey se acostó con su nieta Betsabé, que era casada con Urías. Su nieta, aunque él era el mejor amigo de David, su nieta sufrió por David, y David mató a Urías, y eso le creó a él un sentimiento que cambió su mente totalmente. La pregunta es: ¿por qué debo controlar mis emociones como hijo de Dios? Este hombre no pudo controlar sus emociones, porque a pesar que David era su jefe, su rey, él hizo algo con su nieta que jamás le perdonó, y después él mismo quiso matar a David y se unió a la rebelión de Absalón, porque se apoderó de él un sentimiento, una emoción, un sentimiento que lo llevó hasta la misma muerte. ¿Por qué debemos controlar nuestras emociones como hijos de Dios y como iglesia? Porque si no lo hacemos, terminarán dañando nuestra propia vida, nuestra propia persona y a las personas que nos rodean, nuestra propia familia. Dice Proverbios 25, 28: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Hermanos, como hijos de Dios, muchas veces tenemos que dominar nuestros sentimientos, nuestras cóleras, nuestros enojos. Es tremendo, hermanos. Y la gente que nos rodea se enojó el hermano, se enojó la hermana, vive enojado. Esa es una emoción. Así que cuando usted esté enojado, enojada, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué tenemos que hacer muchas veces? Es mejor no abrir la boca. Amén. Porque cuando uno abre la boca, salen muchas cosas. Porque del buen tesoro salen buenas cosas, pero del mal tesoro salen cosas malas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios muchas veces? Amén. Sostenerse. Porque si uno habla, hermano, las emociones pueden traer bendición y pueden traer desgracias. Moisés, influenciado por su estado emocional, por causa de, mire, uno dice, pero Moisés, ¿por qué se enojó? ¿Por qué cuando iba a sacar agua, no solamente le habló a la roca, sino que la golpeó? ¡Ah, que Moisés se va enojado! Dios le dijo, habla a la roca, y Moisés le pegó a la roca. ¿Pero por qué? Eso es lo que dije al principio. Y a veces uno no entiende por qué una hermana viene así un poco molesta. Un hermano viene un poco molesto. Uno no sabe. ¿Y qué le pasa, hermano? ¿Y qué va a manejar?
¿Sabe qué le pasó a Moisés? Según Números capítulo 20, verso 1, Moisés, sigue influenciado por su estado emocional por causa del duelo de la pérdida de su hermana. Si me lo pone en pantalla, mi niña, por favor, preciosa. Números capítulo 20, verso 1. Acababa de enterrar a su hermana. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió ¿quién? María, y ahí fue sepultada. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. Moisés iba con duelo, con tristeza, con dolor. Y en el versículo 11 y 12 del mismo capítulo, hija, me lo pone por favor, versículo 11, y estoy terminando. 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el verso 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Uno ve la actitud de Moisés en el verso 11 y 12, pero no ve, hermano, por qué Moisés iba así. Acababa de enterrar a su hermano. Esas son las emociones. ¿Qué Moisés más enojado? ¿Qué Moisés más bravo? Seguro. Pero ¿qué estaba pasando Moisés? Muchas veces todos nos enojamos, pero hay que controlar el enojo. El problema es no controlarnos cuando nos enojamos. Hay gente, hermano, quizás por el color se nos nota más cuando estamos enojados. Yo digo, hermanos pastores, en el Instituto Bíblico, a algunos pastores no nos sabemos controlar cuando nos enojamos. Y la gente dice: ¿y el pastor se enoja? Sí, uno también se enoja. Mire, cuando está predicando, todos están platicando, uno se enoja. Cuando uno está predicando y uno está chateando, uno se enoja. Cuando uno está predicando y uno está masticando el chicle, uno se enoja. Cuando el mensaje se está dando de aquí y la gente no le pone atención, uno se molesta. Lo que pasa es que nos controlamos, hermano Stanley. Cuando uno no se controla, hermano, ¿qué le pasa? ¿Ah? A dormir a venir, usted no hospedaje. Ya nos descontrolamos. Entonces, el enojo es una emoción. Las emociones producen sentimientos y estos no son confiables. Miren, los sentimientos pueden llevarnos a una bendición o nos pueden causar un daño. Termino con esta porción de la palabra. Solo se lo voy a decir. Cuando Lot miró la llanura de Sodoma, que todo era de riego, se produjo en él una emoción de codicia en su vida y tomó la decisión de ir a esa ciudad sin medir las consecuencias. Cuando Lot se dejó llevar por las emociones y dijo: ¡oh, qué tierra más linda! Me decido a tomar ese lugar, porque Abraham le dijo: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú tomas la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot dijo: no, yo esa tierra de riego, yo la quiero. Y más tarde, ¿qué pasó? Cayó fuego. Pero cuando solamente nos dejamos llevar por las emociones, tenemos peligro. La Biblia dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero su fin son caminos de muerte. Usted sabe que Caín se enojó con Dios, y Caín se ensañó al verlo, y Dios le dice
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué ha ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro semblante decae? ¿Y saben qué es lo que más necesitamos para controlar nuestras emociones? ¿Qué es lo que yo necesito? Es la ayuda de Dios. Es el poder de Dios en mi vida. Cuando mis emociones me quieren descontrolar, yo necesito el auxilio de Dios. Por eso le pregunté: ¿usted cree que hay iglesias que son enfermas? ¿O que están enfermas? Sí, hay iglesias. Nosotros peleando, discutiendo, uno se siente más que otro, otro se siente menos que otro. Y a mí, hermanita, a mí no me va a hacer nada, hermanita. Son iglesias enfermas. Por eso es necesario, y a mí me encanta esta iglesia. La semana terminaron 40 días de oración. El ministerio del altar está terminando 40 días de ayuno. Las señoras este día están buscando a Dios en ayuno y oración. Y los señores el domingo venimos con todo a ayunar y a orar. ¿Por qué? Porque queremos pertenecer a una iglesia sana. Yo no quiero ir a pastorear a otra iglesia que no sea esta. Y el día que esta ya no me quiera, me voy a congregar y me voy a sentar allí, ¿verdad? Segunda banca. Yo quiero estar en esta iglesia, porque esta es una iglesia sana. Y cuando sentimos que el corazón no es perdonador, es porque está enfermo. Póngase en pie. Yo quiero pertenecer a una iglesia sana.